Sobrevivir a una madre narcisista es un camino que va del dolor más profundo a la recuperación. En este análisis vamos a sumergirnos en las claves del trabajo de Olga Fernández Chasco para entender, paso a paso, cómo se recorre ese camino. Y es que es muy importante empezar justo aquí. La propia autora nos lo dice bien claro. Esto no es solo teoría de un libro. Es un método que ha nacido de su propia experiencia, una experiencia personal y muy dolorosa. Y esa conexión con la realidad es lo que le da una fuerza y una empatía brutales. Y esta es la gran pregunta, ¿verdad? La que lo empieza todo. ¿Cómo es posible que esa relación que se supone debería darnos el mayor apoyo del mundo se pueda convertir en una fuente de tantísimo sufrimiento? Vamos a intentar desgranar esta cuestión. Bueno, pues el primer paso, el absolutamente fundamental para poder sanar, es entender exactamente a qué nos estamos enfrentando. Se trata de pasar de esa confusión, de ese dolor que a veces no tiene ni nombre, a una definición clara, porque, como vamos a ver, ponerle nombre al problema es el primer paso para recuperar el control. Aquí tenemos la base clínica según el material de origen. Y es muy importante que esto quede claro. No estamos hablando de un simple egoísmo o de tener mucho amor propio, no. Es un patrón de conducta patológico reconocido formalmente que lleva a una persona a buscar su propia gratificación por encima de todo y de todos. Estos criterios, que vienen del manual de psiquiatría, pintan un retrato muy claro. No se trata de un solo rasgo, es un patrón completo. Va desde las fantasías de ser el centro del universo hasta la explotación directa de los demás para conseguir lo que quieren. Es todo un conjunto de comportamientos que definen la dinámica. Una idea clave que señala la autora es que estas dinámicas, aunque puedan parecer caóticas, en realidad son bastante predecibles. Es como si utilizaran un manual no escrito de técnicas de manipulación para mantener siempre el control. Vamos a ver algunas de las más comunes. Vamos a poner un ejemplo clave, la infantilización. Por fuera que parece, pues puede parecer un cuidado extremo, una madre que se desvive por sus hijos, pero el objetivo real es muy diferente. Es crear una dependencia tan absoluta que la otra persona sienta que literalmente no puede sobrevivir sin ella. El término luz de gas, que viene de una película de 1944, describe una de las tácticas más crueles. Es un proceso lento, constante, diseñado para desestabilizar a la víctima, hasta el punto de que empiece a confiar más en la versión del abusador que en su propia percepción de la realidad. Es tremendo. Fijaos en estas frases. Aisladas, una por una, pueden parecer inofensivas, pero es su repetición constante, es como un goteo que va erosionando la confianza en una misma. Son herramientas diseñadas para borrar la realidad de la víctima y reemplazarla por la del manipulador, hasta que la víctima, claro, empieza a dudar de su propia cordura. Este tipo de abuso no deja moratones visibles, pero las cicatrices que deja son increíblemente profundas y duraderas. Ahora vamos a explorar el verdadero coste de crecer en este entorno, esas heridas invisibles que pueden llegar a marcar toda una vida. Este término es fundamental, da un nombre a la experiencia de la víctima, y eso es increíblemente validador. No se trata de un fallo personal o de una debilidad, sino de una respuesta totalmente comprensible a un trauma prolongado. Es un conjunto de secuelas que persisten incluso mucho después de haber cortado el contacto. Y esta diapositiva ilustra una de las dificultades más enormes. Mientras que el trastorno del abusador está claramente definido y reconocido por la psiquiatría, el sufrimiento de la víctima, su síndrome, no lo está. Esto crea una sensación terrible de aislamiento, como si el dolor no fuera real o no importara. Y los síntomas son devastadores. Hablamos de revivir emociones de la infancia de repente, de una ansiedad constante que pone al cuerpo en alerta máxima, y algo crucial, una tendencia casi inconsciente a repetir el patrón, a acabar en otras relaciones con personas narcisistas, porque es el modelo que el cerebro ha aprendido. Pero, ¿por qué es tan difícil salir de ahí? La autora explica un concepto fascinante: el vínculo bioquímico. El cuerpo literalmente se vuelve adicto a esa montaña rusa emocional, a los químicos que se segregan tanto en los momentos buenos como en los malos. Por eso, sanar es un proceso muy parecido a superar una adicción. Y el daño va más allá de lo emocional. Lo que la neurociencia está descubriendo, y que se cita en el material, es que el abuso narcisista a largo plazo puede dejar una huella física, un daño real en el cerebro. En concreto, afecta a 3 áreas clave. Y esto es tan fascinante como aterrador. La reducción del hipocampo hace que sea más difícil aprender y recordar. La amígdala, nuestro centro del miedo, se inflama, manteniéndonos en un estado de alerta constante. Y se inhibe el córtex prefrontal, la parte que nos ayuda a tomar buenas decisiones. El daño es real y tiene consecuencias tangibles en el día a día. Después de entender el problema y sus profundas consecuencias, pasemos a la parte más importante, la esperanza y la acción.
Sí, hay un camino estructurado para sanar y para reclamar la propia identidad. El método RAN, propuesto por la autora, ofrece una hoja de ruta muy clara. Todo empieza por reconocer el dolor, sin excusas. A partir de ahí se puede aceptar la difícil realidad. El siguiente paso es sanar activamente. Y el objetivo final es empoderarse, redescubrir quiénes somos en realidad más allá del abuso. Una de las herramientas más potentes para sanar es la reestructuración cognitiva. Imagina que durante años te han instalado un software de pensamientos negativos en el cerebro. Pues bien, este proceso consiste en, conscientemente, identificar esos programas, cuestionar si son verdad y finalmente desinstalarlos para sustituirlos por otros que reflejen un valor real. Y terminamos con esta idea, que es quizá la más importante de todas. El camino ha sido increíblemente duro, pero haberlo recorrido no te convierte en alguien dañado. Te convierte en alguien con una fortaleza inmensa. Haber sobrevivido a esto no es una señal de debilidad, es la prueba irrefutable de que se es una guerrera.